si tenemos las condiciones adecuadas, no va a sufrir ese tipo de problemas. Importante también, muchachos, tener en cuenta la ligadura del cordón. Creo que se fue la señal. ¿Aló? Doctor, si lo Se volvió a escuchamos, caer. pero Doctor, Sí, no se ven las diapositivas, se volvieron a ir. Sí, ya volvieron otra vez, entonces ya las vuelvo a colocar y las volvemos a cargar. Es muy importante, muchachos, que tengan en cuenta lo del asunto de la ligadura del cordón, que les dé el tiempo prudencial, dejar una buena cantidad de cordón de 1 o 2 centímetros. O expansores plasmáticos que se lleguen a requerir en ese momento de la reanimación. Siempre mirar la parte de los vasos, si tiene un vaso, si tiene 2 vasos o si tiene los 3 vasos, pues para mirar a ver si que no tenga ningún otro tipo de alteraciones el paciente en su parte renal. Un momentico, ¿en cuál íbamos? La ligadura de cordón. Aquí está. Entonces ahí está. Siempre también revisar la placenta. Muchas veces nacen los recién nacidos y no nos fijamos nosotros de la placenta. Habíamos quedado en la ligadura de cordón. Habíamos quedado en la ligadura de cordón y esa parte no se les escuchó. Ahí está la ligadura. Ok, ahí está la ligadura del cordón, como pensé que lo habían escuchado, que tienen que tener muy en cuenta ya con respecto al cordón de dejarlo siempre de un tamaño un poquito largo, ya, que pueda tener uno la facilidad de colocar algún tipo de sonda o de catéter para poder nosotros solucionar un problema en ese momento. Revisar muy bien si tiene un vaso, si tiene 2 vasos o si tiene 3 vasos. Eso nos va a determinar también de que no haya ningún tipo de malformación renal o alguna malformación con que el niño venga. Y siempre se debe revisar la placenta. ¿Por qué? Porque es que el tamaño de la placenta primero que todo nos va a determinar si el niño es término a término, si tiene los cotiledones adecuados, si no tuvo ninguna trombosis, alguna de las venas que irrigan la placenta, si está calcificada, si está pequeña, si está grande. Eso nos va a dar a nosotros mucha facilidad de poder determinar muchas causas de alguna patología del niño. Alguien me estaba preguntando por ahí, Luis Alejandro, primero que todo, la apnea primaria es la primera inspiración que hace el niño con posteriormente una pausa respiratoria y después vuelve a hacer nuevamente su respiración normal. Eso es lo que se llama la apnea primaria. Y la apnea secundaria es la primera inspiración, hay una pausa, después el niño empieza a respirar en forma irregular y hay una segunda pausa respiratoria. Eso es lo que se llama una apnea secundaria. La frecuencia cardíaca en la apnea primaria normalmente tiende a disminuir, ¿ya? Y la presión sanguínea aumenta un poco en la apnea primaria. Y en la apnea secundaria la frecuencia cardíaca está en descenso y la presión sanguínea cae automáticamente, ¿ok? Para que te quede claro. Entonces, el niño nace, primera inspiración y automáticamente entra en pausa. Eso es apnea primaria. Después hace una respiración irregular y cae en una segunda apnea, que es la apnea secundaria, ¿ok? Por eso es importante tener el fonendo, porque es donde van a determinar también la frecuencia cardíaca de que el niño vaya teniendo en ese momento. El líquido amniótico, si es claro, es la siguiente pregunta, pues debemos de mirar. Antes no se aspiraba, antes se aspiraba, ahora ya no se aspira. Cuando se aspiraba se producían cuadros de bradicardia y obviamente eso hacía que hicieran una apnea secundaria. Debemos de mirar muy bien esas secreciones, si son hialinas o si tiene líquido amniótico meconiado, y que obviamente la presión no puede ser mayor a 100 milímetros de mercurio cuando estemos haciendo este tipo de succión,
porque pueden desencadenar reflejos vagales y cuadros de apneas en los niños. El meconio, el tiempo de ligadura, está preguntando por allá Edwin. ¿El tiempo de ligadura depende de los factores de riesgo o existe algún consenso? La ligadura siempre debe darse después del minuto para que el niño se pueda adaptar con respecto a su vida que está empezando a hacer. ¿Cuándo se liga? Antes el niño, en el momento en que nace, cuando hay un abrupcio de placenta. No puedes esperar porque obviamente ese abrupcio de placenta hace que el niño haya una sobrecarga de sangre y pueda llegar a producir algún paro cardiorrespiratorio en ese momento. O en los mamás que tienen anestesia general, hacen depresión respiratoria y son niños que en el momento en que nacen deben de ligarse automáticamente. Y los niños que vienen prematuros, obviamente también los liga uno rápido, pues para que no vaya a haber ningún tipo de sufrimiento fetal posterior a este aspecto. Creo que son las patologías más frecuentes para eso. Con respecto al líquido meconiado, siempre tratemos de aspirar la orofaringe y hacer una intubación y una aspiración de la tráquea para mirar si hay meconio en las cuerdas vocales que estén cayendo de pronto a la vía aérea, que nos puedan llegar a ocasionar un aumento de la presión en ese pulmón, ocasionando una broncoaspiración del líquido amniótico meconiado, y eso obviamente va a conllevar a una neumonitis viral y obviamente a una aceleración del consumo del surfactante, ocasionando un distrés respiratorio que el niño va a requerir intubación y colocación del surfactante. Antes de la presencia del líquido amniótico meconiado, tratemos de no aspirar la nariz y las fauces antes de la salida de los hombros, o sea, en el trabajo de parto, en el momento que sale la cabeza, porque eso también va a ocasionar un reflejo vagal, ocasionando que el niño trague automáticamente eso. Si el niño meconiado nace lloroso y demás, pues obviamente ya no lo vamos a aspirar. Ahí me está haciendo una pregunta Laura que dice, ¿es verdad que cuando nace un niño debe mantenerse a nivel de la madre mientras antes de la ligadura del cordón? Claro que sí, porque si tú bajas ese niño, le estás pasando sangre de la mamá al niño, entonces va a colocar el niño pletórico. Y si lo subes, hace el inverso, o sea, sacas la sangre del niño, va a la placenta y van a salir los niños completamente anémicos. Entonces siempre tienen que estar automáticamente al mismo nivel de la pelvis de la mamá. Jimmer está preguntando por ahí, ¿existe alguna clasificación con respecto al líquido amniótico meconiado? Líquido meconiado claro, espeso y más espeso, el grado 1, 2 y 3. El grado 1 es el teñido de meconio, el líquido amniótico, el 2 es un poquito espeso y el 3 es lo que llamamos nosotros como alberja espichada. Entonces, ese es el que tienen que tenerle muchísimo más miedo, ¿ok? Ese es el que toca aspirar inmediatamente apenas nace. ¿Cuál es el tiempo recomendado de contacto piel a piel, Daniela? Yo estuve en un curso en Bogotá en la cual cuadramos ese parto humanizado hace aproximadamente unos 5 años atrás. Y verdaderamente, haciendo las revisiones bibliográficas, no hay un tiempo determinado del contacto piel a piel, pero entre mayor tiempo dure, muchísimo mejor. Hicimos experimentos allá en ese taller y puede durar perfectamente 1 hora. Nace el niño, lo dejan con la mamá, después del minuto le ligaban el cordón y seguía con la mamá. El pediatra no hacía absolutamente nada, dejaba que el niño se pegara al seno, empezara a succionar inmediatamente, no perdían calor y la colocación de la vitamina K se hacía posteriormente, el peso y la talla se hacía posteriormente, entonces el tiempo, el que más se pueda llegar a hacer. Lo que pasa es que la parte institucional, usted sabe que esto es como un supermercado, va a ese mercado y sale, aquí toca también atender el recién nacido, vestirlo rápidamente, pasárselo a la mamá porque ya viene el otro encima. Entonces, eso todavía, perdón, no se ha podido contemplar muy bien, pero para allá vamos a tener que hacerlo. El parto humanizado se tiene que llegar a hacer en todos los tipos de instituciones, con todos los cuidados concernientes que requiere la mamá y el recién nacido y con el personal entrenado. Recién nacido que tienen líquido teñido de meconio o no están vigorosos. Hay evidencia muy insuficiente. Si uno decide intubar o no intubar, o si ventila y no ventila, y si el personal está capacitado. Entonces, esos niños recién nacidos que tienen meconio espeso, grado 3, y nacen flácidos,
esa es determinación del médico de tomar la decisión en ese momento. ¿Qué haría yo? Intubo y automáticamente veo vía aérea. Si la vía aérea me está mostrando meconio en vía aérea, automáticamente aspiro. Si yo veo que el niño hace la primera inspiración y lo trago, inmediatamente se gana el tubo y se va derechito a la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque resulta que al llenarse los alvéolos de meconio, esos alvéolos no van a distenderse. Entonces las arteriolas pulmonares van a quedar completamente colapsadas y el ductus a veces no se cierra, ocasionando una hipertensión pulmonar que si no logra solucionarse rápidamente, puede llegar a ocasionar una hipertensión pulmonar severa con complicaciones bastante difíciles de que el niño pueda llegar a salir y pueda quedar de pronto con una circulación fetal, ocasionando posteriormente deterioro en el niño y que pueda llegar a fallecer. Para la estimulación de la respiración de la apnea primaria y secundaria, pues hay muchos métodos, sobre todo es el más importante, es el táctil. Nace el niño con un trapito, con una toallita, con una compresa, vamos estimulando la espaldita del niño. ¿Qué le dice uno al ginecólogo? Estimúlelo, estimúlelo, estimúlelo a la niña que son instrumentadoras. Pero muchas veces les da pesar, les da pena, cogen eso como si fuera con una delicadeza. No, tiene que hacerle un movimiento en la espalda táctil bastante vigoroso, como lo dice la palabra, que el niño sienta, como cuando usted le pica algo en la espalda y le dice a la mamá o a la novia o a la amiga, oiga, rásqueme la espalda. Con esa intensidad lo pueden llegar a hacer. Obviamente tienen que tener cuidado porque acuérdense que los huesos de los niños son frágiles y a veces nos desmandamos mucho y podemos llegar a producir fracturas. Las palmadas de los pies, eso sinceramente yo nunca lo he hecho, eso lo hacían anteriormente, pero también es forma de poder estimular, hacerle cosquillitas y la otra forma es la ventilación a presión positiva. Siempre debemos de evaluar la respiración del recién nacido y la frecuencia cardíaca cuando estemos nosotros estimulando a este niño. Por eso les digo, no utilicen el fonendo en el cuello, se ve muy bonito, todo el mundo sabe que es doctor, pero a la hora que se lo ponen, quedan las dudas muchas veces porque pasan penas. El uso de oxígeno. Esto es un dato por ahí estadístico que las altas concentraciones pueden llegar a producir leucemia en la infancia. Pues eso bibliográficamente está demostrado. No debemos de tener hiperoxemia en los niños porque eso lo hacemos en parte iatrogénica también. Por eso estamos reanimando nosotros ahorita con temperaturas, con FiO2 al ambiente para no tener problemas. Por ahí se metió OB. Vuelvo otra vez a colocar la pantalla, examinar, cargar el equipo, reanimación, abrimos y esperamos otra vez que cargue. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, doctor. Bien, ¿Ya con hambre de comida? Sí. Y ya somos dos, mano, ya somos dos. Yo vengo posturno y tuve clase esta mañana, tuve reunión a las 2 de la tarde también, tuve clase con los muchachos a las 3, tocó almorzar en 20 minutos y ahorita pues ya toca dedicarle tiempo a la familia. Así que vamos a poner un poquito de acelerador, vayan haciendo las preguntas ahí en el chat para, en caso dado, irlas respondiendo así como lo estamos haciendo, ¿vale? Bueno, entonces sí vamos hablando con respecto a la hiperoxemia en los niños, tener mucho cuidado porque también puede llegar a ocasionar problemas oculares, ¿ok? La oxigenación y la evidencia. Ya lo volvemos a repetir como lo hicimos ahorita. Miren ese cuadrito, ellos siempre van a ser hipoxémicos, nunca esperen
por favor, colocar FIO2 al 100%. Siempre tenemos que reanimar con 0.21, eso de menores de 30 semanas a punto 30 ya está reevaluado, se hace todo a 0.21 y nosotros definimos directamente si el niño nace muy prematuro, si decidimos intubar y hacer todo el sitio de reanimación inmediatamente y si vamos a empezar a descender esa FIO2 que a veces se requiere para poderlo recuperar un poquito en el momento de la intubación. Es mucho más bonito cuando esto lo vemos en la práctica y ustedes se van dando cuenta de los cambios pertinentes que se deben estar presentando en el niño. Importante, la indicación de la ventilación a presión positiva en los niños. Obviamente, si el niño está con respiración de jadeo, es ese tipo de respiración que el niño empieza a hacer como esa inspiración profunda que no tiene la fuerza necesaria perdón, para poder respirar. Debemos siempre de ayudarlos, o el niño que quede con apnea y frecuencias cardíacas por debajo de 100, o sea, ya inicia una ventilación con presión positiva. ¿Qué es el famoso PEP? Para que lo empecemos a entender un poquito. El PEP es la presión expiratoria al final de la inspiración. Ese es la distensibilidad que yo quiero darle para que ese alvéolo me quede abierto, los que vean ahí por la cámara. Normalmente el alvéolo queda colapsado en el momento de nacer y cuando nacen y hacen la primera inspiración es la distensibilidad que tiene ese alvéolo. Entonces el PEP en los niños normalmente va de 4 a 6. Cuando yo tengo por debajo de 4 está completamente colapsado. Cuando yo quiero presiones de ese PEP alto por arriba de 6, 8, lo tengo que tener completamente abierto. Y eso se hace en aquellos pacientes que tienen por lo regular membrana hialina, que obviamente está colapsado ese alvéolo, entonces necesito presiones altas para reclutar alvéolos y entre mayor alvéolos yo reclute, pues más posibilidad del niño de oxigenación tenga. Tenemos que tener también en cuenta la respiración, si está hipoventilado o no en alguno de los hemitórax. Y obviamente si ya empezamos ventilación a presión positiva, pues tenemos que tener el conteo muy claro que se debe estar haciendo para tener una coordinación con la persona que esté dando de pronto el masaje. Entonces cogemos el ambú y empezamos nosotros a decir ventila 1, 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3 y va el masaje cardíaco. Cada vez que termine ese 3 va el masaje cardíaco. Profesor, ¿cómo se estimula la frecuencia cardíaca con el fonendo? ¿Cómo se estimula la frecuencia cardíaca? No, se estimula con el fonendo. El fonendo se coloca en el tórax para mirar cuánto tiene de frecuencia cardíaca ese niño. Es el que nos va a dar el ítem para saber nosotros qué es lo que estamos haciendo. Si tú pones el fonendo y encuentras una frecuencia cardíaca de 60, téngalo por seguro que automáticamente, espérame que se me fue la onda, me dice cómo se estima la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de los neonatos normales va de 120 a 160 latidos por minuto. Si nosotros tenemos esa frecuencia cardíaca menor de 100, ya automáticamente tengo que estar tomando decisiones, en este caso ventilación a presión positiva, oxigenando el niño, automáticamente esa frecuencia cardíaca empieza a aumentar. Si el niño no responde a pesar de la ventilación que le estoy dando en ese momento, tengo que tomar la decisión si lo intubo o no para poder seguir mejorando esa oxigenación y a ver si el niño arranca. Si no, ya obviamente empezamos con el famoso masaje cardíaco que ya van a mirar más adelante, la de las cuestiones de los 2 dedos o de los 2 pulgares o de los 2 dedos. Sellamiento de la máscara tiene que ser supremamente importante, donde le dejen ustedes espacio, no va a ventilarse en forma adecuada. Ahí como lo ven en el dibujo, la máscara tiene que coger nariz y boca en forma permanente para que pueda tener buena oxigenación, ¿ya? No debe taparle solamente la boca ni cogerle la parte de los ojos como lo dice allá en el sello incorrecto. Si ustedes tienen una buena presión de sellado en la mascarilla, téngalo por seguro que ese niño va a ventilar en forma adecuada. Las bolsas de reanimación autoinflables, ¿qué ventajas tiene? Pues no necesita fuente de gas para inflar, está completamente inflada, la válvula de liberación de presión va a evitar un daño pulmonar y
no alcanzo a ver la otra parte que me lo tapa aquí. Déjame abro la presentación externa que tengo aquí para poderles complementar esa parte. Y obviamente menor costo. Esa válvula de liberación de presión va a evitar un daño pulmonar. ¿Qué significa eso? Las bolsas autoinflables tienen un manómetro que normalmente nunca lo tenemos. Jamás lo tenemos, ¿cierto? Pero tenemos un tubito pequeño donde podemos nosotros colocar un manómetro de un tensiómetro. Y cada vez que nosotros vayamos a hacerle presión a esa bolsa, el manómetro va a subir. Entonces, la presión que debemos de darle a ese niño no puede pasar entre 18 y 22 o a 25 milímetros de mercurio. Si yo aumento esa capacidad de presión en ese ambú, supongamos 30, 35, pues voy a llegar a producir un barotrauma en esos alvéolos, voy a hacer un neumotórax. Si yo le meto una presión por debajo de los 16, ¿qué va a pasar? El niño va a colapsar los alvéolos, o sea que automáticamente no estamos haciendo absolutamente nada con él. ¿Qué pasa? Que obviamente, ¿qué desventajas? Que si el niño no está bien sellada la cámara, pues se va a seguir inflando de forma, o sea, en forma persistente y no nos va a ayudar. Se va a requerir siempre del manómetro para saber qué presión vamos a dar. El PEP a veces lo va a dar en forma opcional y el reservorio del oxígeno siempre va a estar prácticamente al 100% porque va a requerir la fuente del oxígeno en forma permanente. Por eso tenemos que utilizar, como dije al principio, los manómetros que tengan compresión a 21%. Siempre tenemos que revisar este asuntico que se llama Mr. Sopa. Siempre tenemos que corregir la posición del niño, ¿ya? Mirar la vía aérea, ¿ya? Volver a corregir, mirar la frecuencia cardíaca y decidir si se va a aspirar o no. Eso lo veremos en la parte avanzada. La intubación orotraqueal y la máscara laringia, pues obviamente eso lo vamos a nosotros a tomar de acuerdo al peso del niño, cuántas semanas tiene, cómo vamos a determinar el número del tubo orotraqueal, qué hoja de laringo vamos a utilizar. Eso lo vamos a hacer en toda la parte de lo que es la reanimación avanzada. Lo mismo el tamaño del tubo, la máscara y demás. El masaje cardíaco, pues obviamente siempre debemos de tener dos formas de dar el masaje cardíaco. Una significa los pulgares, la otra los pulgares juntos o los dos dedos. Siempre debemos de mirar la parte de la apéndice sifoides. Ustedes se dan cuenta que donde termina la unión de los dos tórax está el apéndice sifoides. Ahí es el sitio en el cual vamos a dar masaje. La presión que se debe de dar es un tercio a la distancia de la columna, o sea, con una presión suficiente que usted pueda hundir ese tórax la tercera parte del tamaño normal. Toca hacerlo con mucha delicadeza porque si no vamos a fracturar y entonces en lugar de ayudarle al niño a reanimar, lo que estamos haciendo es empeorando, ocasionando lesiones pulmonares, neumotórax, hemorragias pulmonares, no estamos haciendo un buen masaje cardíaco, no nos va a funcionar y siempre obviamente lo tiene que hacer el que está de reanimador 2. Siempre todo monitorizando, tenemos que hacer un ciclo de 30 segundos, la relación siempre es 3-1, entonces masaje, ventila, 1, 2, 3, masaje, 1, 2, 3, masaje, 1, 2, 3, masaje, ese es el ritmo que siempre se debe de llevar. La dosis del tubo orotraqueal de la medicación de la adrenalina, eso lo vamos a ver en la parte avanzada, no lo vamos a tocar ahorita. Los accesos vasculares, muchachos, siempre tenemos la vena umbilical para poder tener accesibilidad ante cualquier requerimiento de medicamentos o expansores que se lleguen a colocar en el recién nacido. Por eso les decía ahorita que el cordón umbilical tenemos que tener un tamaño aproximadamente de 2 centímetros que te den un margen de poder pasarle la sonda o el catéter umbilical, ¿ya? Y no cortarlo a ras porque donde no lo lleguemos a pasar va a haber problemas en canalizar ese niño. Tenemos que tener esa vía abierta y rápidamente
donde llegue a requerir algo el niño, pues obviamente lo tengamos que llegar a pasar. El intraóseo, yo creo que en mi vida lo he puesto como 2 veces, cuando el niño no hace ruptura de pronto del cordón umbilical y no hay forma de cómo poderlo canalizar, pues el intraóseo es otra forma de poder nosotros también colocarlo para poder colocar los expansores plasmáticos o los medicamentos. Esto es el Apgar. Posteriormente lo iremos a ver en la clase de reanimación. Es fundamental que se lo empiecen a leer de una vez. Eso lo deben de aprender como la cédula, esos 5 valores que tenemos nosotros aquí. Mirar el color, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad. Es la calificación que le va a dar al recién nacido en el momento de nacer y poder nosotros determinar qué maniobra vamos a hacer. Porque si el niño nace cianótico, no tiene frecuencia, responde bien a estímulo, nace hipotónico, flácido, no está respirando, pues el Apgar entre más bajo de, más riesgo va a haber de zona asfíctica. Si tiene una calificación menor de 6, ya se considera un niño completamente asfixiado. Entonces, por eso también es importante tomar los gases de cordón y poder determinar eso en ese momento para que no vaya a haber ningún tipo de problemas. Los cuidados de la posreanimación, vamos a verlos también un poquito más adelante. Obviamente ocasionan niños a veces temperaturas altas, pueden también ocasionar temperaturas bajas, hipotermias. Ahorita estamos manejando un sistema que se llama la hipotermia en aquellos niños asfixiados. Lo colocamos en un aparato especial como un esquimal, con una manta especial, todo completamente vendados. Eso ocasionando bajar la temperatura hasta 33.5 grados por lo menos durante 3 a 4 días, ocasionando que el cerebro ante ese evento hipóxico y ante ese evento hipotérmico ocasione menor lesión cerebral. También tenemos que tener muy pendiente lo que es la glicemia en ellos. A veces hacen también cuadros de hipoglicemia severas o a veces el estrés de que la parte de reanimación ocasiona también cuadros de hiperglicemia severas. Miremos también la parte de si es prematuro o no, los cuidados pertinentes que se van de llegar a tener y si van a requerir de pronto cantidad de oxígeno o no este tipo de pacientes. Los prematuros, pues ahí hay una tabla en la parte de reanimación, no la quiero tocar mucho porque esa decisión la tomamos nosotros en el momento en que el niño nazca. Creo que a veces uno no le damos ni chance al niño de que haga la primera inspiración cuando ya se está ganando el tubo. Por eso es importante la historia clínica. Usted ya debe tener claro cómo viene ese niño. No es lo mismo un niño de 28 semanas a un niño de 34, 35 semanas o un niño de 25 semanas, donde sabemos que la parte pulmonar no está bien desarrollada. Entonces son a veces determinaciones que tomamos en ese momento y que definimos nosotros de una vez si lo intubamos o no en forma inmediata. No voy a tocar esos temas. El uso del surfactante a veces en los niños inmaduros los colocamos inmediatamente antes de las primeras 2 horas de vida y hemos tenido niños extubados. En este momento tenemos en el hospital 1, 2, 3, 4 niños en los cuales todos están entre 800 gramos y 950, de los cuales solamente tenemos 2 ventilados y 2 desde que nacieron, se intubaron, dosis de surfactante y extubados, respirando solitos con un poquito de oxígeno. El otro tiene un ductus que se estaba cerrando farmacológicamente y no permitió de que el niño saturara bien precisamente por su ductus, y el otro niño por una neumonía secundaria. Entonces, últimamente los manejos que se le están haciendo a este tipo de pacientes pues es de mucha acción rápida y de respuesta rápida en este tipo de pacientes. Y un paciente que requiere reanimación avanzada son las famosas hernias diafragmáticas, que no le va a dar chance por la hipoplasia pulmonar, por no el adecuado desarrollo pulmonar. Son niños que van a requerir intubación inmediata, colocación en ventilación de alta frecuencia, inicio de maniobras de reanimación a veces en forma avanzada. Eso es todo lo que vamos a ver con respecto a reanimación básica de reanimación. Posteriormente creo que tenemos una clase de reanimación avanzada, donde vamos a ver de pronto si logro cuadrar bien los videos pertinentes para que puedan ver los videos qué es lo que se está haciendo. Les aconsejo que revisen ese libro de reanimación, ténganlo ahí a la mano, vayan leyéndolo, léanlo,
glósenlo, ráyenlo, subrayenlo. Es un libro muy bonito donde tiene también al final de cada capítulo, preguntas y exámenes para que ustedes lo puedan llegar a corregir. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor, en el chat para que no todos vayan a abrir el micrófono al tiempo? Y voy a darles 5 minutos de preguntas a ver para que ya se puedan ir a descansar. Felipe, si me está escuchando, no se te olvide, porfa, terminar la exposición y mandarme el link de la grabación para mandárselo a la doctora Aya, ¿listo? Vale, doctor, tan pronto la tenga, envío el link. Listo. ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Claro, no claro? No, doctor. Muy claro, doctor. Sí, está claro, doctor. ¿Leyeron o no leyeron? Sinceramente, doctor, no me quedó tiempo de leer. Mi mamá me tiene haciendo aseo en la casa, haciendo la comida, limpiando el cuarto y no he tenido tiempo. Así es, doctor. Tranquilo que Sí, por señor. allá no llueve, por acá no escampa. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? No, señor. Bueno, chicos, entonces que descansen, feliz noche y ya nos veremos, esperemos que la próxima charla virtual, que creo que es en abril, me parece, como el 20 y pico de abril, tengo entendido, por ahí tengo el listado, entonces vamos a tocar un poquito más el tema. Hay un tema por ahí que me pasó, ¿cómo fue? Felipe, y es programa CAN, que es adaptación, tenemos adaptación neonatal el 16 de abril y el 17 viernes tenemos programa Canguro. Yo creo que voy a abolir el programa Canguro porque es un programa externo que pues vamos a mirar a ver si tocamos más bien algo del canguro intrahospitalario, porque es un tema bastante largo y es un tema que se debe manejar más en la parte hospitalaria, no en la parte ambulatoria. Entonces, creo que de pronto lo vamos a enfocar más en ese problema o en cosas muy superficiales de pronto, ¿ok? Vale, Entonces, doctor, el siguiente tema, entonces, va a ser adaptación neonatal. ¿Listo? listo. Bueno, doctor. Sí, señor. Y por Vale. allá en mayo 20, tenemos por allá reanimación avanzada. Esperemos que de aquí a mayo ya estemos sin esto del coronavirus para poder hacer las prácticas pertinentes. ¿Okay? Vale, doctor. Bueno, Listo, chicos, doctor, gracias. Gracias, feliz doctor. noche, Hasta luego. juiciosos.